¿Y dónde trabajo? No estoy afiliada, ¿qué tengo que hacer ahora? Eso es la Constitución, Ecuador opina. Una producción conjunta. GABA TV, Ecuador TV y TC. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de Ecuador Opina. Mi nombre es Fernando Casado, analista internacional y profesor titular del Instituto de Altos Estudios Nacionales. El día 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha en recuerdo de todas las mujeres que lucharon y luchan por la igualdad y reivindicación de una sociedad en donde todas y todos disfrutemos de los mismos derechos. Pero este día de conmemoración también es en Ecuador una fecha nefasta. Hace 18 años el expresidente Yamil Mahuad procedió a congelar los ahorros del pueblo ecuatoriano. Fue sin duda la mayor debacle económica del país. El feriado bancario tuvo un coste de 8.600 millones de dólares. Más de 100 ecuatorianos perdieron la vida a causa del feriado bancario. Gran parte por suicidios, ante la angustia, la impotencia, la imposibilidad de llevar sustento mínimo a casa tras el saqueo de los banqueros. El 70% del sistema bancario quebró, aunque la mayoría de los banqueros se enriqueció aún más a costa del sufrimiento de sus clientes. Como consecuencia del feriado bancario, 3 millones de ecuatorianos se vieron forzados a migrar, principalmente a Estados Unidos y Europa. Las remesas que en la primera década mandaron quienes habían dejado el país fue un importante apoyo para quienes se quedaron y para que la patria no se desmoronara. Un 7% del PIB venía al año del extranjero. La emigración cambió Ecuador y la inmigración ecuatoriana también transformó países como Estados Unidos, España e Italia. ¿Quién no tiene un familiar y un amigo que haya sido víctima del éxodo provocado por el feriado bancario? Países como España tampoco se entienden hoy sin la riqueza cultural y económica aportada por los ecuatorianos y ecuatorianas. Veamos un vídeo para recordar las consecuencias del feriado bancario en el pasado y para mostrar en la calle nuestro rechazo a las políticas en favor de los banqueros este 8 de marzo. El feriado bancario y el congelamiento de los depósitos fueron decretados el 8 de marzo de 1999. Esta semana, el Ecuador recordó 18 años de estos hechos que sumieron al país en la más grave crisis económica y financiera. Las madres de familia en el año 99 fuimos las más afectadas porque nosotros sufrimos la partida de nuestros hijos, hermanos, maridos. Nosotros estábamos en una crisis total. El pueblo tuvo que pagar y definitivamente los que pagamos fuimos todos. Para evitar que este suceso quede en el olvido, miles de ciudadanos salieron a las calles de Quito. ¿Acaso no se acuerdan cuando mucha gente se suicidó? Muchas familias tuvo que separarse. Tanta desolación de la gente, tantos que se han ido abandonando a los hogares, buscando nuevos rumbos. Para medios privados, autocalificados como independientes, esta manifestación ciudadana se redujo a una marcha del oficialismo. En el Parque El Arbolito se concentraron para cumplir con la convocatoria oficialista. Esta mañana se organizó una marcha del oficialismo para celebrar el Día Mundial de la Mujer. También lo hicieron para resaltar el feriado bancario que fue decretado el 9 de marzo de 1999. La concentración inició en el Parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, la mañana de este miércoles. Las mujeres de Alianza País y de algunas organizaciones sociales afines al gobierno marcharon para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y en rechazo al feriado bancario. Durante el desarrollo de los reportajes, estos medios de comunicación no le dieron importancia al número de personas que participaron en esta marcha, reduciendo esta manifestación a estas imágenes. La marcha finalizó en la Plaza de Santo Domingo, donde se montó un escenario en el que se presentaron varios artistas. Hasta llegar a la Plaza de Santo Domingo, donde se preparó una tarima de música y cantantes. En estos medios televisivos, así como en periódicos privados, lo que ha sido calificado como el desfalco más grande de la historia pasó desapercibido, tratando de dejar en el olvido un hecho que causó pobreza, desolación y hasta muertes. Para quienes participaron de la marcha, es importante que un hecho como el feriado bancario no se olvide, y que los medios de comunicación no deberían ser parte de esa campaña de olvido que se promueve en esta época electoral.
Creo que los medios de comunicación están bastante polarizados. No creo que vaya a haber una cobertura, un interés real a lo que fue. En ese sentido, creo que justo por eso estamos aquí muchas personas hablando de ese tema y haciendo memoria de los medios que nos den cobertura para hablar de este tema, ¿no? Y hablar con nuestras voces y alzar las voces para recordar este proceso tan triste para el país. Eso debería la gente y los jóvenes sobre todo reaccionar. Esto no puede volver a pasar nunca más y no va a pasar. Ellos se están haciendo perder la memoria. ¿Por qué? Porque se olvidan el daño que le hicieron y las personas no quieren recordar la importancia y el daño que hizo el feriado bancario. No es que se olvidaron, es que ellos están apegados a la derecha, ellos representan a la derecha como todos los medios de información del mundo. Ni olvido ni perdón. El feriado bancario fue el mayor atraco de la historia de Ecuador. Un saqueo promovido y provocado por la alianza entre banqueros y políticos. Una peligrosa alianza que hoy pudiera repetirse. Por eso, para decir nunca más feriado bancario, miles de ciudadanos y ciudadanas marchamos en Quito desde el Parque del Arbolito hasta la Plaza de Santo Domingo. No podemos permitirnos una vuelta al pasado. Es una gran irresponsabilidad que ciertos medios de comunicación privados traten de desviar la atención de la opinión pública e incluso ocultar lo ocurrido. Hoy analizaremos cómo ciertas propuestas programáticas desde la derecha evocan los fantasmas del pasado y cómo el nuevo gobierno de Argentina podría convertirse en el espejo de Ecuador. Después de una década de logros sociales indiscutibles y disminución de la desigualdad, ¿queremos volver a los paquetazos neoliberales y gobiernos de las élites? Acompáñanos en Ecuador Opina. Estamos nuevamente en Ecuador Opina, un espacio de opinión y análisis de temas políticos producido por TC Mi Canal, Ecuador TV y Gama. Para este segundo segmento hemos invitado a dos expertos analistas económicos. A la izquierda de sus pantallas se encuentra el economista Carlos de la Torre Muñoz, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido. Gracias. Y a la derecha de sus pantallas nos acompaña el magíster Nicolás Oliva, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Bienvenido. Bienvenido. La producción de Ecuador Opina ha preparado un video que nos recuerda por qué y por quiénes se articuló un feriado bancario en 1999 para beneficiar exclusivamente a los banqueros amigos del presidente Yamil Mahuad. Veamos. El feriado bancario y la posterior crisis bancaria que soportó el país en el año 1999 no solo trajo pérdidas millonarias al país por la entrega de dinero público a las instituciones financieras que quebraron por un mal manejo de sus propietarios, como fue el caso de Filambanco, Continental, entre otras. Otro de los perjuicios que debió asumir el país, consecuencia del feriado bancario, fue la negociación de los certificados de depósitos entregados por los bancos a sus clientes. El asalto a la Corporación Financiera Nacional se hizo con un simple decreto, obligando a que la corporación reciba dichos papeles. Según el ex integrante de la comisión que investigó la deuda pública, Eduardo Valencia, el negocio resultó para los bancos privados, ya que estos recibieron los papeles a un valor menor de lo que correspondía, pero los cobraron en la Corporación Financiera Nacional por el 100% de su valor nominal. En reiteradas ocasiones, el ex superministro de Economía de Yamil Mahuad y propietario del Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso, ha dicho que él no se benefició de este negocio en el que incurrieron los bancos privados. La propia comisión correísta presidida por Eduardo Valencia emitió una opinión allá por mayo del 2007 diciendo con claridad: Lasso nada tiene que ver en la triste historia de la crisis financiera de 1999. Sin embargo, fue el propio Eduardo Valencia quien en el año 2007 sostenía lo siguiente. No he descartado, ni la comisión ha descartado, que a través de un decreto pidamos a los bancos privados, a todos los que han intervenido aquí, que nos devuelvan el dinero. Y en entrevistas en medios escritos, el mismo año 2007 señalaba a Guillermo Lasso
actual candidato presidencial, como uno de los responsables del congelamiento de los depósitos, al presionar a Yamil Maguad a tomar esta medida. En un reporte de prensa del diario Hoy del año 1999, se señalaba a Guillermo Lasso como un cercano asesor del expresidente Maguad y que estuvo junto a él durante los duros días de marzo, mes en el que se decretó el feriado bancario. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Mira, ¿crees que haber sido el superministro de Economía y Energía en los meses posteriores a que se produzca el feriado bancario es un motivo para pensar que eres cómplice del mismo? Definitivamente, una participación tan cercana en un gobierno a las decisiones económicas trascendentales no pueden eximirle a nadie de responsabilidades en la toma de esas decisiones. Al menos existía la responsabilidad o existe la responsabilidad de haber conocido las medidas que se iban a tomar y evidentemente frente a esa responsabilidad se pudieron dar acciones o a favor de la medida o eventualmente podría haberse dado también una posición contraria que hubiera sido pública en ese momento. No se dio esa posición contraria a esas medidas, entonces nosotros podríamos suponer que al menos hay la responsabilidad de un conocimiento de qué es lo que se estaba haciendo. Gracias, Carlos. Nicolás, ¿qué tiene el Lasso actual del Lasso del pasado, desde tu punto de vista? Bueno, en mi forma de ver, la única diferencia es que tiene unos años más en su recorrido y atesora una riqueza aún mayor, pero creo que ha mantenido la misma política de los últimos, diríamos, 30 años, 25 años, propuestas de un ajuste siempre por el lado más que privilegia los intereses de unos grupos específicos, como por ejemplo en el año 98, 99 intentó subir el IVA al 15%, es decir, el IVA que pagan todos. En cambio ahora lo que quiere es bajar una serie de impuestos que sin duda tributan los que más tienen. Gracias, Nicolás. Justamente en relación a la bajada de los impuestos que quiere plantear el candidato Guillermo Lasso, tenemos una lámina que nos muestra precisamente cuál sería el número de impuestos que querría reducir Guillermo Lasso y cuál sería la recaudación menor que tendría el Estado, y al mismo tiempo vemos en la misma lámina el gráfico de cuánto cuesta la inversión en salud, en educación y en inversión. Entonces, Carlos, ¿cómo podría afectar esa reducción de los impuestos en esos otros rubros de inversión social tan importantes para lo que ha sido el devenir del país en los últimos 10 años? Primeramente, una propuesta de reducción de impuestos resulta contradictoria a la situación actual que vive el Ecuador. Desde los mismos sectores se está cuestionando al gobierno en términos de la búsqueda de financiamiento en diversas fuentes, que se da precisamente porque el gobierno se encuentra corto de recursos y a la vez se está promoviendo como una política de Estado reducir más aún esos recursos. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos que entender que los recursos del gobierno central se reinvierten en la economía, se inyectan en la economía y tienen un efecto de corto plazo que tiene que entenderse también, que es el de darle dinámica a la economía ecuatoriana, que no se mueve desde el sector privado, y eso queda clarísimo, sino si con la reducción de los ingresos petroleros que nutren la caja fiscal no hubiéramos sentido la recesión de estos 2 últimos años, si es que fuese el sector privado que estaría articulado a otras dinámicas el que empujaría a la economía. No es así. Hay un efecto multiplicador del gasto y la inversión pública que es muy importante en la economía, que le da dinámica a toda la economía, y esto se vería afectado con una reducción de los ingresos fiscales, eso en el corto plazo. Y en el largo plazo, ¿qué significa reducir o eliminar inversión en salud y en educación? Esto significa precisamente retirar esa apuesta que se ha hecho por las personas, por los ecuatorianos, hacia futuro, en términos de que estaríamos reduciendo espacios de competitividad que se generarían a través de un mejoramiento del talento humano, es decir, ecuatorianos fuertes, saludables, muy bien preparados, que permitan impulsar esa producción futura. Esa sería la apuesta que se dejaría de estar haciendo con una reducción de ingresos de ese tamaño.
Nicolás, la misma pregunta. ¿Cómo calificaríamos esa reducción de impuestos en acciones concretas, en hospitales, en escuelas, en carreteras? ¿Cómo se vería traducida esa reducción? Yo, un poco complementando lo que dijo Carlos, me parece que aquí el modelo tiene dos caminos, digamos, es decir, el que propone Guillermo Lasso, que él dice reducir 3.600 millones, que creo que podrían ser más si metemos todo su paquete de reformas que tiene en su plan de gobierno, pero digamos que son 3.600 millones. Son 3.600 millones que irían supuestamente a los hogares ecuatorianos, pero eso está por verse, porque básicamente lo que está reduciendo son impuestos directos. Por poner un ejemplo, el ISD. ¿Quién paga el ISD? Son en realidad un aparato productivo importador que garantiza que haya productos en el Ecuador, pero no quiere decir que el momento que se elimine el ISD, el importador, por ejemplo, de salsa de tomate, vaya a reducir el precio de la salsa de tomate, ¿sí? Para ponerlo claro. O reducción del anticipo del impuesto a la renta, que básicamente está concentrado en las grandes empresas de este país. No quiere decir que el momento que se reduzca el anticipo del impuesto a la renta o todos los impuestos que está proponiendo, eso va a ir a los hogares ecuatorianos. Más bien, en mi opinión, esa reducción de impuestos va a alimentar una tasa de ganancia oligopolista que existe ahora en el Ecuador. Entonces, básicamente, ese es el modelo que a mi forma de ver está posicionando Guillermo Lasso. Entonces, el rato que uno reduce los impuestos y no llega a los hogares ecuatorianos, automáticamente lo que pasa es que el Estado central, que sí hacía un efecto redistribuidor y multiplicador mucho más fuerte, ahora no tendrá esos recursos y por lo tanto no habrá ni hospitales, no habrá un gasto en salud, educación, policía, seguridad, etc. Por ende, el supuesto no consentido de que, digamos, Guillermo Lasso llegue a la presidencia de la República, yo veo muy difícil que su modelo económico tenga éxito, porque la reducción de impuestos no va a ir a los hogares y dinamizar la economía, sino simplemente va a alimentar una tasa de ganancia histórica del país. Otra de las más importantes logros acontecidos durante la última década es precisamente la reducción de la desigualdad, que en el Ecuador además ha sido la mayor en el mundo. Cuando vemos, por ejemplo, cómo ha sido la reducción de la desigualdad en los últimos años en España, lo que comprobamos es que cada vez es una sociedad más desigual, sobre todo a raíz de la crisis del año 2008. Es decir, las diferencias entre los ricos y los pobres en España son mayores ahora que antes. Cuando vemos algunos países de la región, como podemos apreciar en el gráfico, en Colombia, se ha reducido la pobreza, o la diferencia entre ricos y pobres, pero no de una manera consistente o de una manera sustantiva. Sin embargo, en Ecuador, como podemos ver, la diferencia entre ricos y pobres es la que ha experimentado una mayor diferencia. Es más, en los últimos 2 años, además, que son unos años de contexto de dificultades económicas, son las economías o los ingresos más elevados, el decil más elevado, el que se ha visto más afectado. Ha seguido mejorando el decil más bajo de la sociedad ecuatoriana. Ante este panorama, que es un panorama que podríamos definir como muy positivo, Carlos, ¿tú cómo definirías que podría cambiar el panorama en caso de que hubiera un gobierno de derecha a partir del 25 de mayo en el Ecuador? Ya, muy bien. La reducción de la pobreza está íntimamente ligada con la política de los impuestos. ¿Qué es lo que se ha dado en el Ecuador en estos últimos años? Precisamente una utilización adecuada de los impuestos desde una lógica de redistribución de la riqueza, es decir, los impuestos que en definitiva están incidiendo en las personas y en las empresas con mayor poder adquisitivo en el país, con mayores recursos, han permitido precisamente que el gobierno pueda recaudar los fondos suficientes para programas sociales, muchos de ellos muy exitosos. Ha permitido precisamente mejorar notablemente la educación pública y hacerla totalmente gratuita en el Ecuador. No era así antes de este gobierno. Y también tener ahora una red de hospitales públicos de primera categoría con médicos bien pagados, con servicios que son sustancialmente superiores a lo que eran en el pasado. Entonces, desde esa perspectiva se combina esta política impositiva con los programas de redistribución. En el caso de que se altere este equilibrio al que se ha logrado llegar, evidentemente vamos a tener unos efectos gravísimos en términos de esa pobreza que se ha logrado reducir de forma muy fuerte en estos últimos años. Y cabe entenderse que la reducción de la pobreza siempre es más difícil cuando está en niveles más bajos. ¿Eso qué implica? Que este tipo de políticas
tienen que ser de largo plazo y tienen que ser consistentes para lograr llevarle a la pobreza al cero absoluto. Y siempre se requiere de más esfuerzos cuando ya se ha logrado avanzar bastante. Y es más bien muy fácil poder revertir esta situación de reducción de la pobreza con algún cambio que en este caso incidiría en una política impositiva que rompería esta lógica de redistribución. Nicolás, desde tu punto de vista, ese avance que se ha hecho en pro de la igualdad en el Ecuador, ¿se vería afectado también con un gobierno que pudiera ser de derecha, un gobierno de Guillermo Lasso? Creo que sin duda ese sería el panorama para el Ecuador en los siguientes años de gobierno. Solo habría que leer la experiencia pasada del Ecuador, los 80, los 90, donde en realidad la política impositiva era nula. Vivíamos unas rentas petroleras igualmente sacrificadas a los capitales internacionales y en realidad el Estado no tenía la mínima capacidad para desarrollar ningún proyecto de infraestructura, y ni siquiera un proyecto de inversión, es decir, no teníamos un proyecto de país, no existía, por decirlo menos, un plan de desarrollo. Sí, la Secretaría de Desarrollo era, yo recuerdo en el 2004, una oficina con 4 personas, lo que es hoy las EMPLADES. Entonces, sin duda, un desmonte del modelo económico vigente hasta el 2010, con errores, por supuesto, con más aciertos que errores, y que habrá que corregir, pero digamos, el modelo impuesto en estos últimos 10 años sería un retroceso significativo. Solo también hay que revisar simplemente la experiencia reciente europea de los países del sur de Europa, Grecia, España, para darse cuenta de que el retroceso de derechos ganados puede ser muy rápido. Lo que se ganó en décadas puede romperse en cuestión de años. Entonces creo que está en juego un modelo, sin duda, un salto al vacío, por decirlo así. Uno de los ejes de campaña más utilizados ha sido el tema del empleo. De hecho, el candidato Guillermo Lasso establece que va a crear 1 millón de empleos en los próximos 4 años. Cuando observamos cómo se ha comportado el desempleo en el Ecuador, podemos observar en la gráfica que tenemos a continuación en pantalla cómo se ha mantenido un desempleo muy bajo en el Ecuador. De hecho, hoy en día el desempleo en 5,2% es el más bajo de la región, que de manera paulatina ha ido bajando en los últimos 10 años. La pregunta ahora ¿es posible la creación de 1 millón de empleos en los próximos 4 años? ¿Y qué haría falta para que esto pudiera ocurrir, Carlos? A eso habría que añadir la pregunta, ¿qué tipo de empleo sería ese que se pretende generar? Hay que tener en cuenta que el desempleo abierto en el Ecuador, especialmente en el último año, no puede entenderse descontextualizado de la realidad económica que vivió el país principalmente durante 2015 y 2016. Tener una tasa de desempleo la más baja de América Latina y que se mantiene relativamente estable en ya varios años frente a una situación de una recesión que afectó notablemente a la economía ecuatoriana, eso no es una situación derivada de la casualidad, eso depende de factores derivados del manejo de la economía que no quieren ser reconocidos. Ahora, la creación de plazas de empleo también tiene que entenderse desde la lógica de cómo se le mide al empleo, que es establecido desde una lógica también capitalista. ¿A qué denominamos el pleno empleo o el empleo formal? Estamos definiendo a un empleo que se da en una relación de dependencia entre empresa de trabajador o propietario de la unidad productiva de la empresa o el accionista de la empresa. Es decir, es una lógica totalmente capitalista, cuando la dinámica de la economía ecuatoriana tiene muchas lógicas no necesariamente capitalistas. Y ahí entra un gran espacio que se llama el empleo inadecuado, donde no necesariamente hay relaciones de dependencia, no necesariamente se dan las relaciones capitalistas de un empresario que paga un salario, pero existen dinámicas que están ahí vigentes y que tienen elementos estructurales muy profundos, no solo en el Ecuador, sino ¿cuál sería en general un empleo en América inadecuado? Latina. ¿Cómo definir un empleo inadecuado? Pensemos en una persona que vive en un área rural, que tiene un vehículo y eventualmente utiliza el vehículo alquilándolo para la necesidad de otros. Mientras no alquila el vehículo, esta persona está trabajando en labores agrícolas a través de relaciones no capitalistas. Por ejemplo, en ciertas propiedades medianas y pequeñas se utiliza esta mano de obra
a cambio de la mitad de la producción agrícola que se genera, es decir, no hay un pago de un salario, no hay una contratación formal, etcétera, pero no quiere decir necesariamente que esa persona sea pobre o que sea indigente, sino que funcionan con otras lógicas, porque así es la realidad de nuestros países. El empleo no adecuado es bastante importante en términos porcentuales, no solo en el Ecuador, sino en general en países que están en fases todavía de un desarrollo medio o bajo. Entonces, pensar que se puede lograr tantas plazas de un empleo que sea formal implica que se den cambios muy rápidos de estructuras productivas que están definidas desde un pasado remoto. O por el otro lado, eso también implicaría tasas de crecimiento de la economía tremendamente elevadas, que no pueden lograrse ni con las condiciones más favorables que pueda tener el Ecuador. Entonces, eso de lo de 1 millón de empleos es un mito bajo esa lógica, o al contrario, se pueden generar, pero a partir de prácticas que son de precarización del empleo. Ahí quizás se puede alcanzar ese nivel de empleo, pero no va a ser el empleo formal que todos quisiéramos. Gracias, Carlos. Nicolás, ¿podríamos entonces considerar que esa promesa de la creación de 1 millón de empleos en 4 años raya con lo que podríamos definir como publicidad engañosa? ¿O por el contrario, si es factible que lleguemos a ese tipo de objetivos como 1 millón de empleos en 4 años? Antes que nada, yo creo que habría que ratificar que la propuesta es sin duda inviable, y lo voy a decir con dos argumentos básicos. El primero, un argumento bastante macro, de consistencia macro, es decir, viendo los números a grandes números y ver si es que en realidad la cifra es adecuada. Y a simple vista la cifra no da. Como decimos, los números no dan. ¿Por qué no dan? Porque si analizamos, por ejemplo, un reciente artículo que hemos sacado en el grupo de investigación de CELAC, se encuentra que, por ejemplo, en América Latina, datos de la CEPAL, para que el empleo crezca, por ejemplo, en un 0,33%, se necesita que el Producto Interno Bruto crezca 1%, es decir, casi 3-1. Es decir, para la propuesta de Lasso de crear 1 millón de empleos en 4 años, necesitaríamos que el empleo crezca 3% anual. Es decir, para que crezca 3% anual necesitaríamos una tasa del PIB del 8 al 10% anual, lo cual yo creo que si revisamos las cifras de los últimos 20 años, hay contadas ocasiones en que Ecuador ha experimentado una tasa del 10% anual, por decirlo menos, imposible. El segundo argumento es más desde un poco de la estructura de pensamiento económico, es decir, lo que Guillermo Lasso nos está proponiendo es, vamos a bajar tributos, vamos a quitar las regulaciones, vamos a generar una serie de liberalizaciones al estilo del consenso de Washington, y eso como obra mágica va a generar 1 millón de empleos. Yo creo que un empresario ecuatoriano puede fácilmente deducir que eso es un argumento falaz. ¿Por qué? Porque el principal elemento para que una empresa contrate trabajadores es la rentabilidad que pueda tener sobre su empresa. No son los impuestos, no son las cargas administrativas del gobierno o cualquier otro evento. Si bien pueden jugar un papel importante, es decir, como un efecto secundario, la carga impositiva o el exceso de regulaciones puede jugar un papel importante, pero lo principal para que un empresario decida contratar empleo o invertir es que tenga rentabilidad. Y para que haya rentabilidad, el principio básico es el de demanda. Es decir, tiene que tener una demanda robusta, el país tiene que tener una demanda robusta para que se expanda la economía hacia el empleo. Y con las condiciones que Guillermo Lasso nos está proponiendo de regularización, quitar empleo, privatizaciones, y en el fondo, reducción del gasto público, lo menos que está haciendo es fortalecer la demanda, lo que está haciendo es contraer la demanda. Con lo cual, la propuesta de Guillermo Lasso es totalmente incongruente con los principios económicos y además también es incongruente, como dije al inicio, con las cifras macro. A modo de conclusión, Carlos, estamos viendo que la aplicación de paquetes liberales podría afectar enormemente tanto las lógicas del trabajo que se han llevado a cabo en los últimos años como incluso a la economía en su conjunto. ¿Cómo veríamos la llegada de Guillermo Lasso al gobierno en términos generales para la economía ecuatoriana?
definitivamente la aplicación de esas políticas constituirían un desarme completo de lo que se ha logrado alcanzar hasta ahora y podría provocar ahí sí un verdadero desplome de la economía nacional. Y lo que es importante que debe destacarse es que este tipo de políticas ya han sido probadas casi durante 30 años en muchos de nuestros países y no han dado ningún resultado. Inclusive ciertos paradigmas del neoliberalismo están siendo ahora ya no solo cuestionados, sino enfrentados desde la propia política económica estadounidense. Entonces, ¿cómo es que se quiere volver a esos esquemas cuando no hay ni siquiera evidencia empírica que respalde que hayan tenido éxito? Por ejemplo, el tema de los impuestos fue promovido en su momento en los años 80 en el gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos bajo lo que se denominó la economía de la oferta. La idea era precisamente reducir los impuestos a los más ricos, a las grandes empresas, con el propósito de que con eso se impulsa la economía estadounidense. Y eso no sucedió y no existe evidencia empírica en ninguna parte del mundo que haya tenido éxito una política de ese tipo, y tenemos ese gran fracaso que se dio en la economía de los Estados Unidos. ¿Y por qué nos quieren imponer ese tipo de políticas? Por una razón, porque esas sí benefician ¿a quiénes? A los más pudientes en las economías. Muchísimas gracias, Carlos. A modo de conclusión, Nicolás, también se sabe que Guillermo Lasso es un gran promotor de los tratados de libre comercio y en su programa establece que se va a llevar a cabo esfuerzos para un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Cuando Donald Trump ha dado la espalda a los tratados de libre comercio y aboga por el proteccionismo, ¿cómo verías ese tipo de propuestas de parte de la derecha y el candidato de Creo Suma? Bueno, creo que el candidato Lasso debería revisar un poco más la historia sobre los tratados de libre comercio. Lo triste es que atrás de argumentos técnicos simplemente se esconden ideologías. Eso es lo triste en la economía. Hay más ideología que ciencia que muchos economistas quieren defender. Básicamente atrás del libre comercio hay una posición ideológica clara. El libre comercio, ¿a quién beneficia? A los exportadores y a los importadores. Y en nuestros países, ¿quiénes son los exportadores y importadores? Las grandes élites económicas de este país. Entonces, la situación no creo que tenga mucho resultado en caso de que llegue a la presidencia, porque como tú bien dijiste, Fernando, Donald Trump está más bien reacio a un tratado de libre comercio, continuar con los tratados de libre comercio. Una cosa muy, muy importante aquí es que leyendo la experiencia norteamericana, como dijo Carlos, ya cada vez más hay evidencia y cada vez más hay un descontento social en la sociedad norteamericana sobre los frutos del progreso supuestamente del país de las oportunidades basados en el libre comercio. Se ha visto cómo la industria en Norteamérica se ha desmontado, dando pasos solamente al sector financiero, y cada vez más el aparato productivo norteamericano depende de las importaciones del resto del mundo y está dejando cada vez más una sociedad, unas clases trabajadoras en situaciones precarias. Yo creo que... Gracias, Nicolás. Se nos va el tiempo, disculpa claro. La interrupción. Agradezco entonces la presencia de Carlos de la Torre y Nicolás Oliva. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y al volver analizaremos el modelo argentino liderado por un empresario de derecha en la región. Ahora volvemos. Gracias por acompañarnos en Ecuador Opina. En este último segmento contaremos con la presencia de dos nuevos invitados. Carol Murillo Ruiz, socióloga, editorialista y analista político. Bienvenida. También nos acompaña Esteban López del Pino, licenciado en Comunicación Social, de nacionalidad argentina. Bienvenido. ¿Qué tal? Un nuevo video hemos preparado esta vez para evaluar la actual crisis política y social que vive Argentina. Al regreso dialogaremos con Carol Murillo y con Esteban López del Pino.
La actual situación económica de Argentina, reflejada en la agitación social, a decir de los analistas, refleja una disputa ideológica de fondo y es el resultado, dicen, de un giro político regional que ha restado fuerza a los gobiernos progresistas. Estos gobiernos progresistas utilizaron política de inversión social para justificarse, legitimarse, ¿no? Y sobre todo para dar marcha atrás con las políticas neoliberales que la región había llevado adelante. Yo diría que la política de Macri no es liberal, es una política de corte mercantilista. Esta política de corte mercantilista significa unión entre el Estado y los sectores de poder, los sectores oligárquicos. Las propuestas económicas de Mauricio Macri estuvieron enfocadas, por ejemplo, en levantar las restricciones en el mercado de cambio, fortalecer el ingreso de divisas de inversión, basándose en la confianza en el gobierno, cerrar el déficit fiscal causado por lo que consideró una enorme masa de subsidios en servicios a personas que no lo necesitan. Empero de ello, Macri fue muy cuidadoso de no proponerle a su electorado las medidas radicales que iba a asumir y que se conocen con el nombre de medidas de ajuste económico. Y contrariamente a lo que la gente cree, el liberalismo no plantea subir tarifas de servicios. Lo que el liberalismo plantea es libre mercado, ¿no? Libre competencia. Las medidas de Macri han generado desempleo que actualmente afecta a más de 1 millón de argentinos. El aumento de las tarifas de todos los servicios públicos, generando una inflación cercana al 50% y el aumento de la pobreza en más de 13 puntos. Para los analistas, se trata de medidas al estilo del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario hemos visto que no ha sido capaz de superar los problemas de los países y más bien lo que hace siempre es recetar cosas que son contrarias al bien común. Que tiene que ver con la estructura teórica del Fondo Monetario, han sido aplicadas en todo el mundo, en el caso de Grecia, por ejemplo. Además, la eliminación de retenciones a productos agrícolas y agropecuarios, con impacto en las exportaciones de cultivos regionales, así como en la producción ganadera y la industria láctea, han generado más que una decepción. Macri pertenece a la derecha y la derecha tiene una agenda muy específica de privatización, de regulación y de inserción a la globalización financiera mundial. Así como no ha funcionado el mercantilismo, tampoco creo que el estatismo ha sido la solución. Pienso que el liberalismo, el libre mercado, la libre competencia hace que los países atraigan inversiones y logren desarrollarse. Con temas pendientes como la revisión del régimen de simplificación de impuestos para los pequeños contribuyentes, mayor atención a la crisis del sector energético y otros, más de la mitad de la población argentina considera que Mauricio Macri no ha cumplido sus promesas. Carlos Andrés Núñez, Ecuador Opina. Lasso y Macri, dos candidatos que parecieran tener grandes similitudes en algunos aspectos. Vamos ahora a hablar con nuestros invitados sobre si es Argentina el posible espejo del Ecuador en caso de que ganara Guillermo Lasso las elecciones. Carol, muchas gracias por la invitación, por haber estado aquí con nosotros. ¿Cómo verías tú en este momento a Macri, su discurso del cambio, y cómo también se ha reproducido en el Ecuador por parte de Guillermo Lasso? Gracias por la invitación, encantada de compartir el panel. Bueno, primera cosa que yo quisiera señalar es que por primera vez, o bueno, yo diría una segunda o tercera vez, lo regional dentro de cada país es importante. O sea, como nunca podemos compararnos con los otros países, comparar nuestros procesos políticos, podemos comparar nuestros modelos económicos, podemos tener una información directa de cómo cada presidente maneja la política económica, cuál es su relación con otros países, con otros grupos económicos, bloques económicos, y en esa comparación uno puede notar las diferencias que hubo, por ejemplo, con los gobiernos de los Kirchner, con los gobiernos antes de los Kirchner, donde pasaron cosas como el corralito financiero, que es como una especie de correlato del feriado bancario en el Ecuador. Es decir, uno puede hacer una serie de comparaciones y pensar que sí, que efectivamente Macri tiene todas las características ideológicas, una visión del mundo y de la economía muy parecida a la del banquero Lasso en el Ecuador, y que el modelo que propuso y el modelo que ha aplicado tiene muchísimas diferencias. Primero porque cuando se decía cambio, se resementizó esa palabra con un interés clarísimo. ¿Cambio de qué? Cambio de caras, cambio de modelo económico, cambio de visión social, cambio de equipo, cambio de relaciones internacionales, etc. Y hemos visto que sí, un cambio, pero que volvía al pasado, que volvía a las ideas neoliberales, que volvía a considerar a los sectores sociales accesorios a una política pública macro. En ese sentido me parece que sí, se parece muchísimo y nosotros podríamos decir, aprendamos
de lo que ha pasado en este último año en Argentina. Acaba de pasar un paro enorme de los maestros, un paro enorme de los sindicatos, aunque ha habido algunas fracturas dentro del sindicalismo peronista, y que el gobierno aplaude, porque si los divide, cualquier marcha en contra suya es valiosísima políticamente hablando, pero que da cuenta de que en ese país están pasando cosas muy graves. ¿Y el cambio de Guillermo Lasso cuál sería? ¿A qué cambio aspiramos con él? Mira, para empezar es un discurso casi plagiado de la campaña de Macri. Además, uno de sus consultores políticos es un ecuatoriano. Hubo un gran trabajo de discurso, solo de discurso, y además con mucha fuerza mediática, es decir, redes sociales, todo lo virtual se puso a trabajar de otra manera en esa campaña, algo que también está pasando en el Ecuador, porque creo que en eso sí es la primera vez que las redes sociales tienen un papel fundamental en manejar los ánimos y la sensibilidad de ese grupo virtual que se mueve en redes, y que no necesariamente significa que tienen una cultura política avanzada, sino que simplemente reaccionan, opinan, pero no marcan una tendencia en general, pero sí crean un ambiente que luego es replicado por los medios de comunicación tradicionales y que comienzan a citarse a sí mismos en ese fenómeno de que no tienen fuentes, pero tienen como fuente a otros medios y a un parecer bastante subjetivo. En ese sentido, sí, la propuesta de cambio de Lasso es volver al modelo neoliberal, volver a las privatizaciones y desmontar el Estado garantista que nosotros pudimos conseguir a través de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Volver al pasado, entonces. Esteban, cambio, esa palabra que tanto también sonó en las elecciones de Argentina. ¿Cómo se planteó el cambio durante las elecciones, el periodo electoral en Argentina, y qué fue realmente lo que deparó aquel cambio? Bueno, Fernando, gracias por la invitación. Primero felicitarte por el libro que presentaste esta semana, que tiene que ver con la libertad de expresión, que es uno de los temas que quizás en la charla de hoy salgan, que es un tema interesante de cómo se ve de afuera y cómo se vive en Ecuador. Y vamos al tema que me propones, que es el cambio. Yo diría, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquí se presentan dos cambios. Uno se puede llamar el cambio dentro del cambio y otro el cambio, pero no es que una fórmula representa esa palabra y la otra no. Las dos representan cambio. De hecho, me parece que el presidente de ustedes el miércoles pasado, no este, sino el de la semana anterior, decía que a todos nos gusta cambiar, y es lógico, a todos nos gusta cambiar. Y Ecuador tiene la posibilidad, no solamente la posibilidad, es que va a cambiar, pero va a haber un cambio dentro del cambio y otro cambio que está bueno analizarlo. Las dos propuestas que vimos en la Argentina y que hoy también se ven acá, para mí tienen que ver con la cosmovisión de hacia dónde van los gobiernos. Para mí hay dos tipos de gobiernos, un tipo de gobierno humanista y un tipo de gobierno economicista. Los dos con sus imperfecciones, ninguno es puro. Un gobierno tiene su mirada centrada siempre en la persona humana y en ver cómo hace con todas las medidas para desarrollar esa persona humana. Es decir, su preocupación es el individuo, es el ciudadano. Ese es el cambio humanista, ¿no es cierto?, que ya empezó hace muchos años en Ecuador con el presidente Correa. Es decir, hubo un gran cambio en ese momento. Ahora va a haber otro cambio que si gana Lenin va a ser el cambio dentro del cambio, pero que está todo enfocado dentro de ese paradigma, que es el paradigma que confronta con el otro paradigma en el mundo, no solamente en Ecuador, que es el paradigma economicista. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que tiene como punto focal es la rentabilidad, es la ganancia. Y entonces está todo visto para ver qué sectores ganan más y qué sectores ganan menos. Pero no está en el punto focal la persona concreta. Y entonces todas las medidas de gobierno van hacia eso, a liberar de determinadas cargas impositivas, a mejorar el sistema financiero, a lo que haga falta para que haya mayor rentabilidad. Entonces, lo primero que no hay que hacer como país es caer en la dicotomía o en la trampa de que hay un solo cambio. Acá hay dos cambios. Un cambio que empezó de una forma contundente hace unos años y que ahora viene el cambio dentro del cambio, y después hay otro cambio que propone otro modelo de país. Y lo que hay que analizar es, dentro de esa palabra cambio, una vez que sabemos que los dos son cambio, dentro de la palabra cambio, ¿a qué nos lleva cada uno de los cambios? Y lo que nos lleva es al economicismo o al humanismo. No hay otra cosa en el mundo. Esto es una batalla salvaje que se da en todos los países. Y en concreto, Esteban, desde que llega Macri, ¿qué cosas han cambiado en Argentina? Porque hubo grandes y altisonantes propuestas y promesas.
te digo una cosa que también se está debatiendo aquí en Ecuador, que es el tema del empleo. Él, por ejemplo, en la campaña prometió que iba a haber 1 millón nuevos de empleos. Y se intentaba decirle a la opinión pública que si se daban esos empleos nuevos, en realidad lo que había que analizar, y es bueno también analizarlo en el contexto de esta campaña, que la palabra empleo no siempre es lo mismo. Una cosa es el empleo que nosotros consideramos hoy, que desarrolla a la persona, que desarrolla a su familia, que desarrolla a la comunidad, que desarrolla al país, y otra cosa es otros denominados empleos que son más parecidos a esclavitudes modernas, como suelen decir algunos pensadores europeos. O sea, uno recorre Asia y uno dice, bueno, ¿la gente está empleada? Sí, está empleada, pero uno quiere estar empleado de esa manera, trabajando 18 horas por día o 20 horas por día, a los dos le llamamos empleo, pero también ahí hay una trampa, no siempre es empleo. Pero volviendo a tu pregunta, no solamente no se creó este tipo de empleo, llamémosle basura o llamémosle esclavitud moderna, sino que además se perdió el empleo en la Argentina. Pero yo pienso que de fondo, porque eso pasa en todos los lugares que hay cambio hacia el economicismo, lo que te lleva a tener mayor desempleo es que después vos puedas contratar a un precio menor. Entonces, en realidad, uno puede decir, bueno, fue un fracaso porque hoy hay desempleo en la Argentina. Pero en realidad para mí es la antesala de poder empezar a crear un empleo con menos carga social, un empleo en el cual vos puedas contratar y descontratar sin ningún problema. Es decir, que es un empleo pauperizado, que le llamás empleo, pero que ni a vos, ni a mí, ni a Carlos me parece que nos gustaría tener. O sea, un empleo que trabajás todo el día y llegás a la subsistencia. Eso para mí no es empleo. Ahora en las estadísticas uno dice está empleado. Es una flexibilización de las horas y de los horarios también de una forma más adecuada a los intereses de los empresarios. Ya hubo flexibilización en la RT, es decir, en los accidentes de trabajo. O sea, van preparando distintas medidas para que mañana sea más fácil emplear, pero también más fácil emplear quiere decir pagar menos. O sea, uno cuando ve esas políticas aplicadas, ahora estamos creciendo el desempleo, pero supongamos que el año que viene, este año ya no pareciera que se vaya a dar, supongamos que el 2018 en Argentina suba un poquito o deje de caer, el empleo que se va a crear no es el empleo que nosotros hoy pensamos, no es el empleo que hoy uno ve en la calle, es el empleo que te lleva a estar todo el día trabajando y llegando a la subsistencia. Es decir, trabajo todo el día, pero no me desarrollo como persona. Ya el hecho de trabajar todo el día no te permite tener otras actividades. Bueno, hacia eso va cuando uno tiene una visión economicista y lo que busca es la rentabilidad por sobre el desarrollo de la persona humana. No quiere decir que no quiera a la persona, pero está mirando la rentabilidad. No quiere decir que estemos hablando de buenos y malos. Quiere decir que son dos formas de vivir, dos modelos de país, dos modelos de gobierno, un gobierno que te asiste y te ayuda y un gobierno que se retira y dice, bueno, que gane el más fuerte. De acuerdo. Carol, vamos a verlo también desde una perspectiva regional, ¿no? Sabemos que en este momento que se perdiera por parte de la Revolución Ciudadana del gobierno daría lugar a que hubiera una masa crítica de países de derecha que han tomado el poder. Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Brasil por medio de un golpe parlamentario, ya antes había ocurrido también en Paraguay. ¿Qué ocurriría también si un gobierno de derecha de Guillermo Lasso llegara a tomar el poder y qué consecuencias tendría para la región? Bueno, ya Guillermo Lasso ha dicho en varias ocasiones que abandonaría el ALBA, abandonaría la UNASUR, ve con bastante sospecha y con bastante, yo diría que hasta desprecio, este tipo de integración que precisamente se consolidó con los gobiernos progresistas en la última década. Y no solo eso, sino que quisiera reforzar su relación con los Estados Unidos. Ahora hay una especie de contradicción, porque él es muy partidario de los tratados de libre comercio. Y quería uno con y Estados a mí Unidos. me encantaría que quisiera hacer un... Lo pone en el programa quiere hacer uno. Yo quisiera saber si el señor Guillermo Lasso gana y le propone al señor Trump hacer un tratado de libre comercio, con las políticas nuevas, no solamente respecto de lo comercial en la región, con el presidente de Estados Unidos, sino también con respecto de la migración, porque son dos temas muy sensibles que ahora están sobre el tapete y que no necesariamente tienen el agrado ni del uno ni del otro. Sin embargo, tú ves que muchísimo del apoyo ideológico, mediático que tiene esa candidatura viene precisamente de grupos que viven en los Estados Unidos. No sé si alguien le ha preguntado en algún medio de comunicación si ¿qué ha pensado de Trump en este momento? Porque él tendría que tratar con él. Y otra cosa a propósito del empleo. Mira, cuando decía en la primera pregunta de volver al pasado, es volver a eso que se llamaba en el Ecuador subempleo,
que se llamaba tercerización laboral, eso que se podría traducir que muchísima gente que tenía subempleos, a veces en empresas o tercerización, no tenían seguridad social. Las empleadas domésticas no tenían un salario mínimo vital, no tenían tampoco seguridad social, y ahora todos esos sectores amplios de la población tienen empleo, pero no solo que tienen empleo, sino tienen condiciones y garantías para ejercer su trabajo en una relación... El acceso a la seguridad social se ha más que duplicado. Por supuesto, y en una relación diferente con lo público, es decir, tienes una relación con las instituciones. Una empleada que antes no tenía una relación con la institución como es el Seguro Social, no tenía una relación con una institución como lo es un hospital público, ahora lo tiene. Entonces, allí yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Esteban, hay una visión humanista del ser humano dentro de un modelo de país. Entonces, eso tendría su techo y su tope. Tan es así que el candidato vicepresidencial del señor Lasso se pone a hablar de reducir el tamaño de la burocracia, es decir, reducir las instituciones del Estado que además tienen un correlato en toda la idea de lo público, que es la principal reforma de la Constitución última nuestra. Entonces, habría una especie de reducción institucional, pero eso no solamente es, entre comillas, para ahorrarle plata al Estado, sino porque hay otra visión, una visión, digamos, de eficacia con menos personas en el Estado, pero también porque esa institución no debe estar gorda de gente, entre comillas, burocrática, pero al mismo tiempo de gente que ejerza un servicio público. Es decir, no son burócratas, son servidores públicos. Esa cosa pública que debe acercar al ciudadano a ese mundo social y ese mundo político que digamos que en este gobierno ha sido muchísimo más evidente. Y accesible a la población. Por supuesto, por Muchísimas supuesto. Gracias, Carol. Esteban, de forma muy concreta, ya concluyendo porque tocamos al fin del programa, ¿no? Se va muy rápido el tiempo, mucho más de lo que uno desearía. Dinos, en la vida cotidiana, diaria del argentino, ¿cuáles son concretamente los pasos que se han dado y cómo se ha cambiado realmente la vida de esos argentinos en el día a día? En el día a día lo que más ha impactado es la inflación, que crece día a día y que eso te quita el salario. Justamente por eso el año pasado todos los empleados han bajado su salario, porque perdieron por lo menos entre un 8 y un 10%, es decir que todos los argentinos el año pasado cobramos menos que el año anterior. Este año ya está sucediendo lo mismo, por eso lo que comentaba Carol al principio, que cada vez hay más protestas de los docentes, de los gremios, de la gente en general. Vos vas al supermercado y la gente llega a la caja del supermercado, no sé si se llama así acá, porque a veces uso términos que no se usan acá, y la gente deja productos, cosas que antes no pasaba. Entonces, en eso se ve clarísimamente. Después ha crecido el desempleo y con eso crece el miedo a no conseguir un nuevo empleo, con lo cual empieza el círculo, en vez de virtuoso, defectuoso, que es que justamente, como tengo miedo a perder el empleo y quizás lo perdí, agarro un empleo que me dan condiciones, no digo de esclavitud, pero que te exigen más horas, te pagan menos plata, quizás no es todo en blanco, no sé si se dice acá también blanco o no, pero bueno, que no es todo claro el contrato laboral. Bueno, eso ya se está viendo acá, o sea, en Argentina, hay miedo de perder el empleo y si lo perdés ya estás dispuesto a bajar todavía tus condiciones actuales. ¿Ha subido la conflictividad social en Argentina? Porque vemos que diariamente también, o muy a menudo, hay multitudinarias manifestaciones de distintos gremios en contra del actual gobierno de Macri. Sí, lo que ha subido es que la gente ha perdido su calidad de vida, entonces lo expresa de todas las maneras posibles. Ya te digo, vos vas a un supermercado y la gente se queja en la caja, vos vas a un lugar a comer y por supuesto los lugares de ir a comer no están llenos como antes, o sea, crece en todas las expresiones humanas, crece en las redes sociales, se hablaba de las redes sociales, la cantidad de quejas que hay en las redes sociales, crece en la conflictividad en la calle, es decir, hay manifestaciones y demás. El gobierno recién hoy o ayer lo estaba leyendo, admitió el crecimiento de la pobreza, porque la pobreza ha crecido desde que asumió. Ayer salió el nuevo índice de la pobreza y ya es 1,5 millones de nuevos pobres desde que está esta nueva gestión. Ha crecido el desempleo, como decía, y la conflictividad es natural, porque la gente no le alcanza. Hay una persona que el gobierno imita mucho los programas, que es una persona que tiene un comedor escolar, que el gobierno ha ayudado mucho, el gobierno de Macri, y sin embargo esa persona cuando la invitan últimamente, tiene que decir la realidad: cada vez tengo más gente que viene a mi comedor.
Bueno, eso es una realidad. Entonces la gente sí expresa el descontento de mil maneras, de todas maneras que puede. Muchas gracias, Esteban. Carol, concluyendo, ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos en caso de que haya un gobierno de derecha en el Ecuador? Mira, antes de contestarte la pregunta, hace 2 días hubo una marcha de mujeres en Argentina gigantesca, enorme. Y hay una investigación, y hay varias investigaciones que hablan de una altísima tasa de femicidio. Las mujeres, una de las cosas que más manifestaron el 8 de marzo en Argentina fue su sorpresa, su indignación por ese elevado número de femicidios. Habría que preguntarse, y eso da para otro programa, qué es lo que está pasando con las mujeres. Y fueron tomadas presas muchísimas mujeres en esa protesta por la policía del gobierno de Macri. Bueno, mira, pensar en un escenario con un gobierno de derecha como el de Lasso es difícil y uno quiere negarlo porque como hemos vivido antes de la Revolución Ciudadana y hemos vivido, en mi caso yo era estudiante cuando se vivió el neoliberalismo, cuando la educación pública estaba por los suelos, cuando no se recibían presupuestos, cuando la gasolina subía cada 3 meses, cuando firmábamos cartas de intención con los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, cuando los profesores hacían paros hasta de 3 meses para que les paguen sus salarios. Yo no me quiero imaginar que volviésemos a ese estado de la política y de la economía. Un gobierno de Lasso en este momento sería un retroceso. Y en el escenario latinoamericano sería como ir completando un rompecabezas de que los grupos económicos que hay en cada país y las transnacionales como que se vuelven a reacomodar y tienen a sus fichas en cada país. Yo no quisiera pensar que nosotros vamos a regresar a esos tiempos de protesta, esos tiempos, incluso en esos tiempos había subversión, porque el conflicto social era tan grande que la gente tenía que desfogar por algo, no solamente manifestaciones, en protestas, sino de otras maneras. Ojalá eso no suceda. Yo creo que estos 10 años del gobierno del presidente Correa nos han enseñado muchísimo sobre la política, sobre la economía, sobre lo social, sobre el Estado. Entendemos al Estado de otra manera. Yo esperaría que ese aprendizaje nos sirva para que el 2 de abril estemos lejos de escoger a un presidente que tenga un modelo economicista, como dice Esteban. Muchísimas gracias, Carol. Muchísimas gracias, Esteban, por haber estado con nosotros esta noche. Llegamos al final de nuestro programa Ecuador Opina. Es una producción conjunta de TC Mi Canal, Ecuador TV y Gama. Los esperamos la próxima semana con una nueva importante temática. Hasta entonces. Ecuador Opina.